Hola chicos, es un gusto saludarlos nuevamente. Para hoy seguimos con los temas de inercia que hemos estado trabajando, de momento de inercia. Entonces vamos a trabajar hoy con el teorema de los ejes paralelos, la definición y algunos ejemplos. Voy a mostrarles a qué se refiere el teorema de los ejes paralelos y vamos a aplicarlos a algunos ejemplos que tengo preparados para ustedes. Sin más, entonces vamos por el video. Bien, entonces vamos a trabajar con el teorema de los ejes paralelos. Para eso, primero, vamos a recordar muy bien qué era inercia. Así va, rápidamente. Definimos que inercia o momento de inercia es aquella expresión que puede definirse como la capacidad de un objeto a permanecer en su estado de rotación. Y definimos que era el producto de la masa por el radio elevado al cuadrado cuando nosotros teníamos una sola partícula. También vimos que la inercia se puede calcular si tenemos un conjunto de partículas como la sumatoria desde i igual a 1 hasta una enésima partícula, ¿sí?, del producto de una masa sub i multiplicado por un radio sub i, todo eso también elevado al cuadrado, ¿sí?, para un conjunto de partículas específico. Y ya vimos también que si nosotros teníamos un cuerpo sólido, ¿sí?, un cuerpo rígido, nosotros podíamos calcular la inercia mediante una integral, que era la integral del radio multiplicado por un diferencial de masa, ¿sí?, el radio al cuadrado, perdón, por un diferencial de masa. Así entonces hemos definido ya muchos teoremas para poder calcular la inercia. A fin de simplificarnos, también definimos que existían tablas que me permitían encontrar la inercia de algunos cuerpos sólidos más comunes. Tabla que miraremos a continuación. Esta tabla nos muestra las inercias más comunes para cuerpos sólidos específicos. Se recuerdan que hemos trabajado cómo calcular la inercia del aro o cascarón cilíndrico delgado. Aprendimos luego cómo calcular la inercia de un cilindro hueco, ¿sí?, para luego caer a un cilindro o un sólido. Calculamos también la esfera sólida, y otras que aparecen dentro de esta tabla es la barra delgada alrededor de un eje perpendicular al propio eje, de una placa rectangular, de una barra larga delgada que gira alrededor de un extremo, y también tenemos aquí el cascarón esférico. Estos elementos entonces tenemos que tenerlos muy en cuenta para cuando nosotros querramos calcular la inercia de un objeto. Vamos entonces ahora a trabajar en sí ya el teorema de los ejes paralelos, luego de esta pequeña introducción y recordatorio de lo que habíamos estado trabajando. Entonces vamos, pues les voy a mostrar la primera parte. Bien, suponen que tenemos un cuerpo cualquiera, ¿sí?, en el cual nosotros conocemos su centro de masa, tal como esta figura que tenemos aquí. Nosotros tenemos aquí un cuerpo irregular, ¿sí?, no es ni un cilindro, ni un disco, ni nada, del cual nosotros conocemos su centro de masa y que está en este punto aproximadamente, ¿sí? Si nosotros hiciéramos rotar esta figura alrededor de su centro de masa, como nos muestra esta figura, vean, está rotando alrededor de su centro de masa, la línea apuntada sería la próxima ubicación. Nosotros podemos utilizar integrales para poder determinar cuál es la inercia de ese cuerpo, ¿sí? Podemos utilizar integrales, el radio al cuadrado, definir una expresión que defina el diferencial de masa en términos de su volumen y, en general, calcular ese volumen, ¿sí?, ese volumen, esa inercia, y determinar después la densidad y cómo lo trabajamos, cómo lo hemos estado trabajando. No hay ningún problema entonces en el cálculo de esa inercia, pero ahora, si nosotros llamamos a esa inercia, ¿sí?, la inercia del centro de masa, ¿sí?, un valor específico, podemos calcularla y vamos a llamarla ahora, en este momento, inercia del centro de masa. ¿Qué pasa ahora si nosotros quisiéramos hacer rotar este cuerpo alrededor de un eje que no es el centro de masa, pero que sí cumple con ser paralelo al eje del centro de masa? Es decir, agregamos un nuevo eje, ¿sí?, que es paralelo al eje del centro de masa, y nosotros queremos que esta masa rote alrededor de este nuevo eje. Entonces, más o menos generaría lo siguiente. Generaríamos entonces la rotación ahora alrededor de este eje, donde el eje del centro de masa pero seguiría siendo el mismo, ¿sí?, estaría en la misma ubicación.
Resulta que si nosotros volvemos a aplicar la misma teoría, queremos calcular la inercia alrededor de este nuevo eje, nosotros podemos calcularla en términos de la inercia del centro de masa que habíamos calculado previamente. Así, esta nueva inercia, para poderla calcular, lo único que necesitamos es conocer la inercia del centro de masa, ¿sí? Que según nuestro ejemplo de esos momentos, la calculamos previamente, ¿sí? Y necesitamos la separación entre esos ejes paralelos. Si para este ejemplo suponemos que la distancia o la separación entre el eje del centro de masa y el nuevo eje de rotación es d, entonces la inercia de ese nuevo punto de rotación se calcula como la inercia del centro de masa más la masa de ese cuerpo multiplicado por el cuadrado de la distancia de que es la separación entre los ejes. A esta ecuación que nosotros tenemos aquí es a lo que se le llama el teorema de los ejes paralelos. Entonces, hay que notar que funciona únicamente si nosotros conocemos la inercia del centro de masa, ¿sí? Y conocemos la separación de ese nuevo eje paralelo al eje del centro de masa de rotación de un objeto que está girando. También funciona viceversa. Si nosotros conocemos la inercia alrededor de un punto y queremos calcular la inercia del centro de masa, pues solo transponemos términos en esa ecuación y podemos determinar cuál va a ser la inercia del centro de masa. Entonces, voy a mostrarles con unos ejemplos cómo funciona y cómo trabaja el teorema de los ejes paralelos. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo número 1. Obtenga el momento de inercia de un disco de radio R y masa m que gira alrededor de un eje que pasa en su periferia paralelo al eje del centro de masa. Muy bien. Nosotros tenemos entonces un disco, ¿sí?, que tiene radio R y masa m, que va a girar ahora no en torno a su centro de masa, es decir, en torno a este eje, sino va a girar en torno a un eje que se encuentra en su periferia, ¿sí? Vamos a calcular entonces la inercia, ¿sí?, para este caso. Vean que independientemente de dónde se genera la periferia, del punto que escojamos para periferia, la inercia siempre va a ser la misma. Entonces, iniciemos. Del teorema de los ejes paralelos, la inercia va a ser igual a la inercia del centro de masa, inercia del centro de masa, más la masa del objeto multiplicado por el cuadrado de la distancia entre los ejes paralelos. Así entonces, para este caso particular, la inercia sería igual a la inercia del centro de masa de un disco. Ya vimos que eso se calcula como un medio de la masa multiplicado por el radio al cuadrado. Más, en este caso, la masa total del disco, que es m, multiplicado por la separación entre los ejes paralelos. Dado que la distancia entre el eje y un punto que se encuentra en su periferia es el radio, entonces aquí sería también el radio elevado al cuadrado. Este resultado me da de 3 medios de la masa por el radio al cuadrado. Por lo tanto, la inercia que se obtiene cuando nosotros nos ponemos a girar un disco no alrededor de su centro de masa, sino alrededor de su periferia, es 3 medios de masa por el radio al cuadrado. Vean entonces que la inercia del disco alrededor de su centro es 1 medio, pero en su periferia es 3 medios. Por lo tanto, su inercia es 3 veces más cuando lo ponemos a rotar alrededor de un punto en su periferia. Vamos con un ejemplo más. Ejemplo número 2. ¿Alrededor de qué eje tendrá una esfera uniforme de madera el mismo momento de inercia que tiene una esfera hueca de plomo con los mismos valores de masa y radio alrededor de un eje que pasa por su diámetro? Muy bien. Para este ejemplo nosotros tenemos dos esferas. Una esfera uniforme de madera, es decir, sólida, y una esfera hueca de plomo. Ambas esferas tienen la misma masa y tienen el mismo radio. Y lo que el problema me pide es que alrededor de qué eje debería girar la esfera de madera para que tenga el mismo momento de inercia que la esfera hueca. Entonces empecemos con estos datos. Vamos a clasificar nuestro ejemplo en los datos de una esfera de madera, ¿sí?, que tiene una masa de m, un radio r, ¿así?, y una inercia que no conozco, que estamos seguros que no necesariamente va a ser alrededor de su eje, ¿sí? Entonces su inercia I es una incógnita.
¿sí? También tenemos nuestra esfera de plomo, que tiene una masa, también m, tiene un radio, r, ¿sí? Y que tiene una inercia que nosotros sí podemos conocer, porque es una inercia que pasa alrededor de que pasa por su diámetro, es decir, la inercia del centro de masa. Si nosotros recordamos cuál es la inercia para una esfera hueca, ¿sí? O ubicamos en la tabla que vimos hace unos momentos, la inercia es 2/3 de la masa multiplicado por el radio al cuadrado. Entonces la idea es ahora, nosotros tenemos una esfera de madera que va a girar alrededor de un eje que quizás no pase alrededor de su centro de masa, pero queremos que la inercia sea exactamente igual o tenga la misma magnitud que esta inercia de plomo, que es un cascarón esférico. Entonces el problema inicia así: la inercia de la esfera de madera, ¿sí?, alrededor de otro eje tiene que ser igual a la inercia de plomo alrededor del centro de masa. Es decir, que la inercia de la esfera de plomo, vamos a escribirla así, plomo, tiene que ser igual a la inercia alrededor de otro eje de la esfera de madera. Como es otro eje, utilizamos el teorema de los ejes paralelos, que según estábamos viendo es la inercia del centro de masa más la masa de la esfera, ¿sí?, por una distancia elevado al cuadrado, donde la distancia va a ser la separación entre el eje del centro de masa y el eje en el cual va a girar para que tenga la misma inercia de la de plomo. En este caso, entonces, si nosotros reemplazamos datos, tendríamos 2/3 de la masa multiplicada por el radio al cuadrado tiene que ser igual a la inercia del centro de masa de la esfera sólida de madera. Esta se calcula, ¿sí?, o otra vez ubicamos en nuestra tabla 2/5 de la masa multiplicada por el radio elevado al cuadrado más la masa multiplicado por la distancia de ese nuevo eje al cuadrado. Vean entonces que nosotros en esta ecuación podemos simplificar las masas y obtendríamos entonces 2/3 de el radio al cuadrado igual a 2/5 de la masa, del radio al cuadrado más la distancia al cuadrado. Si resolvemos entonces para la distancia al cuadrado, nosotros obtendríamos que la distancia al cuadrado es lo mismo que 2/3 del radio al cuadrado menos 2/5 del radio al cuadrado. Eso me da 4/15 del radio al cuadrado. Así finalmente entonces nosotros podríamos obtener que la distancia a la cual debe girar es la raíz cuadrada de 4/15, que es lo que habíamos obtenido, aproximadamente un valor de 0.52, ¿sí?, del radio al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que para que la inercia de la esfera sea al igual que la inercia de madera, la madera debe girar alrededor de un eje que está a 0.52, ¿sí?, del radio, de su radio, ¿sí?, a 0.52 del centro. A ver, sería la distancia igual a 0.52 veces el radio desde el centro de esa esfera, es decir, aproximadamente a la mitad de su radio, para tener la misma inercia, ¿sí? Entonces, con eso hemos concluido el teorema de los ejes paralelos. Espero que estudien y que repasen por su propia cuenta. He tratado de darles los ejemplos claves en esto. Vamos a repasar de todas maneras. Bien, y para concluir entonces este video, queda un ejercicio para que ustedes puedan realizarlo en su cuaderno y vamos a revisarlos en la próxima clase. Que el ejercicio dice: una lámina de acero rectangular con lados que miden A y B y una masa M gira alrededor de un eje perpendicular al plano de la lámina que pasa por una esquina.
usé el teorema de los ejes paralelos para calcular dicha inercia. Entonces, espero sus dudas, cualquier comentario lo pueden hacer en la caja de comentarios de este video o directamente al Facebook personal. Bien, y es así como hemos llegado al final de este video. De verdad, siempre les deseo esto, que les sea muy útil. De verdad, si les gustó, pinchen en me gusta. Si quieren recibir notificaciones cuando yo suba más videos, recuerden pinchar también en suscribirse y nos vemos en un próximo video.